Bendecidos para bendecir somos todos nosotros. Y que ojalá en nuestra vida podamos bendecir a todas las personas que están a nuestro alrededor. Somos llamados para ser de bendición. Y que la gracia y la misericordia de Dios siempre estén en nosotros para derramar esa gracia y esa bendición a todos los hermanos. Que se extienda aún aquí por las plataformas. La gracia y la bendición del Señor llega hasta donde tú te encuentras en este día y que el Señor te abrace. Hoy es un día especial, un día grande para el pueblo de Dios, porque yo siempre digo esto, hermano, porque es un día de fiesta donde reunimos todos unánime en una misma fe, en un mismo amor y en un mismo sentir, que es Cristo Jesús. El tema de hoy lleva por título: para llegar a la cima pasarás por dificultades. ¿Quién te dijo que era fácil? Hay dificultades por las cuales tenemos que pasar, y vamos a ver a través de este tema. Texto bíblico, Génesis 37, del 1 al 5. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tuvo que pasar por un proceso, hermanos, de formación por 13 años. Usted y yo tenemos que ser formados por Dios para que Dios pueda desarrollar el plan que tiene para usted y el plan que tiene para mí. Porque si Dios no le ayuda a formarlo en el proceso, entonces los planes que Dios tiene para con nosotros nos van a aplastar, porque no vamos a poder nosotros cumplir con los planes que Dios está permitiéndonos en nuestra vida. Ese sueño te puede aplastar. Por eso nuestros planes, nuestros sueños tienen que estar en las manos del Señor. ¿Sabe? Por eso lo que más le importa a Dios es formar nuestro carácter. Porque formado nuestro carácter, nosotros podemos desarrollarnos conforme a la voluntad de Dios. Dice que el nombre de José significa en el origen hebreo al que Dios engrandece. De cierto, Dios engrandeció grandemente a José. Y en el griego significa Dios añadirá. Harto que Dios le añadió a José. Cuando usted estudia la Biblia de José, usted se va a dar cuenta cómo Dios lo sacó de ser un simple muchacho para convertirlo en el segundo de Faraón. Y todo eso se ve por yo le voy a coger 3 ítems que vamos a desarrollar en esta mañana, donde vamos a darnos cuenta que si nosotros seguimos esos 3 ítems, van a ser importantes en el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. José fue un héroe del Antiguo Testamento, bien conocido, todas las maravillas que José hizo de acuerdo al plan que Dios tenía con él, que confió, aún en todas las terribles dificultades que tuvo, confió plenamente en Dios. Él no desmayó, sino que sabía que Dios lo iba a ayudar en todos los momentos. La fe lo sostuvo a través de la traición, a través de la esclavitud y a través de la prisión. Fueron 3 procesos bien difíciles que José tuvo que pasar, pero se mantuvo firme porque sabía que iba de la mano de Dios. Su confianza estaba plenamente en Dios. Entonces, apoyado en la confianza que tenía con Dios, apoyado en esa seguridad que tenía de que Dios estaba con él, José no permitió que sus dificultades pasaran por encima de él. Él estuvo en cada dificultad, vivió cada dificultad con la plena seguridad que en ese proceso Dios estaba con él. No sé qué dificultad estés pasando en este día, pero si tienes la fe y la confianza y la seguridad de que Dios está contigo, muy rápido y fácilmente saldrás de esa dificultad. Ahora, él lo tuvo en cuenta cuando estaba en la prueba. Él no tuvo en cuenta la dificultad, no tuvo en cuenta lo que la gente decía, lo que la gente hablaba, todo el entorno, todas las oposiciones que tuvo alrededor de él. ¿Sabe por qué? Tampoco tuvo las opiniones de los demás. Usted no se puede guiar por las opiniones de los demás.
Usted tiene que estar plenamente convencido, convencida de que el que está con usted es el que le va a ayudar a salir de ahí. Los oídos deben estar atentos a la voz de Dios, no a las opiniones de los demás, porque lastimosamente las opiniones de los demás nos apartan del camino de la presencia del Señor. Entonces ahí sí vamos perdiendo cada uno de nosotros. Entonces José creía que cada dificultad de su vida era por la voluntad de Dios. Cuando tú piensas que cada dificultad que está pasando en este momento es permitida por Dios, usted siga firme, porque si Dios la metió en ese ladito, Dios también lo va a sacar de ese lugar. Porque así trabaja Dios con nosotros. Entonces pasamos por diferentes dificultades al llegar nosotros a alcanzar nuestros sueños. O sea, mire, pasó por la dificultad, pasó por el odio de sus hermanos y luego fue a la cárcel. Tenía dificultades terribles, pero José se mantuvo firme. Tenía la perfecta seguridad de que de arriba venía la bendición de él, de que de arriba él iba a ver el milagro cumplido en su vida. Por eso vale la pena pelear por sus sueños. Si usted tiene un sueño, no se lo diga a nadie. Quédese calladito y trabaje en su sueño, porque Dios nos manda a trabajar. Vamos al primer punto que dice: para llegar a la cima tienes que trabajar por tu sueño. José trabajó por su sueño. Mire todo por lo que tuvo que pasar, pero alcanzó el sueño. Fue levantado, fue exaltado. ¿Qué dice Génesis 37 del 5 al 10? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, y se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjense usted la respuesta que le dieron los hermanos, la respuesta que recibió. Qué horrible, ¿verdad? ¿Será que tú te contó a su padre y a sus hermanos? Tu papá lo reprende, porque cuando tú eres espiritual, los que no son espirituales te van a reprender, te van a llamar loco por lo que tú, o loca por lo que tú estás diciendo. Pero cuando tú estás confiando, Dios sabe que lo que Dios te revela es una verdad que se va a cumplir en tu vida. Mira, José fue amado, José fue odiado, José fue exaltado, José fue humillado, fue tentado, pero él estuvo confiado en medio de la tentación. Sin embargo, en ningún momento de la vida de él, 110 años, vivió aquí en la tierra, José nunca dice la Biblia que José se apartó de Dios, que José dejó de creer a Dios. Siempre la Biblia dice que él se mantuvo en la fe, él se mantuvo creyendo firme en que Dios tenía la respuesta para su vida. Nunca dejó de confiar en Dios, siempre permaneció fiel a Dios, aún en los procesos más dolorosos de su vida. Las dificultades no lo hicieron a él voltearle la espalda a Dios, las dificultades no endurecieron el carácter de José. Dice la Biblia que el carácter era noble, el carácter que tenía José era un carácter demasiado noble. La pureza del corazón de él se mantuvo firme aún en los procesos difíciles de su vida. Dice que la magnanimidad de José como gobernante y ser humano fue de lo mejor, porque él siempre estuvo a favor de ayudar a todo aquel que tenía una necesidad. La prosperidad no lo arruinó, él fue creciendo, pero nada de eso permitió que él tuviera apartarse del Señor, porque ya tenía, porque ya le daba. Se mantuvo siempre firme, sencillo y humilde. Era el mismo tanto en lo público como en lo privado. Porque vemos aquí la gente que en público son personas amorosas, personas buenas, pero cuando dan la espalda, cuando ellos están en el público, son totalmente lo contrario. Por aquí me enseña la Biblia que José nunca perdió, lo que era dentro era fuera, siempre permaneció igual, que era un hombre verdaderamente grande. Eso es lo que se llama ser un hombre grande, que tú permanezcas con tu personalidad intacta tanto adentro como afuera. Y José hizo algo
que el papá le ponía a hacer que fuera y mirara a los hermanos, que era lo que estaban haciendo los hermanos. Ya lo leímos ahorita en el versículo 2 de la familia José. Hermano tenía 17 años y el papá lo mandaba, mira a ver qué están haciendo tus hermanos, y él venía y le traía las respuestas al padre, y eso hizo que los hermanos empezaran a tener los fastidios. Pero cuando ya tiene el sueño, peor, porque los hermanos empezaron a odiarlo. Le decían, no, tú eres el que te vas a quedar de pie y todos nosotros nos vamos a humillar delante de ti. Y sí fue así, y se cumplió en el tiempo de Dios. Porque todos los sueños que tú tienes, si vienen de parte de Dios, se van a cumplir en el sí, en el amén. Ahora, otra cosa que no está bien que pasó en esta historia de José es que el papá tuvo un favoritismo tremendo. Entiendo que la única mujer que él amó fue Raquel, y Raquel era la madre de José y de Benjamín. Esa fue por la cual trabajó 21 años para que este señor le entregara a Raquel como mujer. Ella le da 2 hijos. Pues muere Raquel, ¿qué hace él? Amar a sus 2 hijos por encima de todos los demás hermanos, sobre todo a José. De hecho, que la túnica significa, hermano, un lugar principesco, o sea, le dando una estatura a él, de una posición de favor le estaba dando él a José ante los demás hermanos, y una manera de decirle, tú eres el primogénito, a ti te voy a dar la primogenitura. En realidad la era, porque era el primer hijo de Raquel. Pero él tuvo con Bilda y con los otros hijos que también eran primogénitos, pero él decidió dárselo a Raquel porque era la mujer amada de él. Hermano, el sueño que tú tengas va a amenazar a las demás personas, así que ponte firme. Porque hay sueños de sueños, pero los sueños que vienen de parte de Dios van a hacer que muchos quieran tener ese sueño, muchos quieran arrebatarte el sueño. Por eso los hermanos odiaron a José, por esos sueños que él tenía. Otros se sienten amenazados por los sueños que tú tienes. Hay gente que dice, wow, si Dios le dio ese sueño a él, es porque él va a hacer esto, va a hacer esto, se va a portar así, me va a hacer esto. La gente empieza con conjeturas que no tienen nada que ver con el sueño que Dios te ha dado. Ahora, los sueños nuestros se ensanchan cuando nosotros caminamos en el sueño. Cuando anhelamos el sueño y caminamos en él, usted se va a empoderar del sueño que Dios le ha dado para que usted pueda desarrollarlo. Pero más que todo, cuando usted trabaja en el sueño. Usted tiene que trabajar en sus sueños. Si usted no trabaja en sus sueños, no va a pasar nada. Vimos cómo José aquí está trabajando en sus sueños. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los que tienen una visión se ven amenazados por el sueño que tú tienes. Y ahí empieza la rivalidad, o no empezó con los hermanos. Ahí empezó la rivalidad, el odio y el rencor hacia José. ¿Dios cumplió los sueños de José? Sí, mírelo aquí en Génesis 42:9. Entonces se acordó Josué de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. José se acuerda cuando los hermanos llegan allá, porque hubo una hambruna en todo Egipto. Y Dios permitió que José, que era el segundo de Potifar, cuadrara el 20% para guardar y el 80% para gastar. Así que él tuvo para venderle a todas las ciudades que estaban alrededor durante los 7 años, y entre ellos vinieron sus hermanos, y él los reconoció enseguida. Pero fíjese usted, que cuando usted tiene un sueño que se está cumpliendo en su vida, cuando usted ha adquirido una fama a través de sus sueños, la gente no lo va a reconocer, no va a saber quién es usted, por el cambio radical que Dios hace en su vida. Los hermanos no reconocieron a José. José sí reconoció a sus hermanos. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque lo vieron ya vestido como se vestían los faraones, totalmente diferente a las costumbres de ellos. Pero aún así, hermanos, le trajeron a José para pedirle a José ayuda, porque necesitaban alimento. Entonces, la pregunta que viene aquí en este momento: ¿por qué, si los sueños a José le trajeron tantos problemas con sus hermanos, por qué Dios permitió que José tuviera esos sueños tan proféticos y que se cumplieran muchos años después de haber pasado por todos esos procesos que pasó José? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía que esos sueños iban a aumentar el odio que los hermanos sentían por él? ¿Acaso no iban a permitir que los hermanos hicieran todo lo que quisieron hacer con José? Lo metieron en una cisterna
en un pozo lo metieron. Ahí lo tenían para dejarlo morir. Cogieron su túnica, mataron un animal, la llenaron de sangre y dijeron al papá que había muerto. Pero después Judá se arrepintió de ver a José así y dice, no, hay que sacarlo. Lo sacan y lo venden ¿a quién? A los ismaelitas, una compañía de ismaelitas que pasaba por ahí. Y cuando el sueño de Dios tiene un plan, él llegó a la casa de Potifar. Llegó como ¿quién? Como un esclavo, porque esto se lo vendieron a Potifar. Mire todo el proceso que pasó José. Pero en todo el proceso José se mantuvo firme con Dios. Acuérdense que cuando estaba haciendo sus quehaceres, la esposa de Potifar se enamora de José y búscalo y acóselo, hasta tal punto que un día le arrancó la ropa. Y José sale huyendo porque José le tenía temor a Dios. Él conocía quién era su Dios y él honraba a su Dios. Y por eso José, que ha podido quedarse con la mujer de Potifar, prefirió huir. Y ella, llena de ira, viene y le dice al Potifar que él la quería violar, y por eso pasa José. Nuevamente va a la cárcel José. Tenía primero una cárcel, digo yo, emocional, porque ver que sus hermanos lo odiaban, lo despreciaban, lo humillaban. Y ahora viene otra cárcel física, donde está acusado por algo que él no alcanzó a hacer. Entonces, ¿usted cree que Dios no sabía lo que iba a pasar? Hermano, Dios sí sabía lo que iba a pasar, porque Dios lo conoce todo. A Dios nada le cae por sorpresa a Dios. Él va mucho más allá que lo que nosotros podamos ir y ve mucho más allá que lo que tú y yo podamos ver. Las cosas que José sufrió tenían un propósito, y era un propósito eterno. Y es una verdad. Aunque usted se vea en momentos muy difíciles en su vida, como él lo vivió y como a él le sucedió, a usted y a mí nos pueden suceder en determinados momentos. Pero el hecho de que nosotros estamos pasando tribulación y que estemos pasando desconsuelo y que estemos pasando situaciones muy duras, no significa literalmente que nosotros estamos caminando fuera del plan de Dios. Dentro del plan de Dios, a nosotros nos iba a pasar todo lo que hemos vivido hoy. Así que no se lamente por nada lo que le ha pasado, porque está dentro del plan de Dios, que pasemos por diferentes dificultades para irnos perfeccionando el carácter, como lo hizo con José. Entonces las dificultades tienen un propósito. Y yo pienso, hermano, que también aplica aquí todo lo que el Señor nos dice en Romanos 8:28, que me encanta este versículo bíblico. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si amas a Dios, oiga bien claro, todo obrará para bien en tu vida. Si amas a Dios, ahí está la condición en el versículo que acabamos de leer. Incluso, hermano, las dificultades y los sufrimientos, esos te van a ayudar para bien. Eso te va a ayudar a salir adelante en el campo espiritual. No necesitas tener más por qué. Ya no tienes que decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa? No, ya los por qué en los hijos de Dios ya no deben estar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a contestar eso. Dios se va a quedar callado y va a continuar con el proceso que está haciendo contigo y conmigo. Entonces, las respuestas para José tomaron demasiados años, pero llegaron, porque hay un momento en que tu promesa, la palabra que Dios te dio, se va a cumplir en tu vida. Lo que siempre necesitamos nosotros en todos los procesos de nuestra vida es fe. Si fe, es imposible que podamos agradar nosotros a Dios. Tienes que confiar en los planes de Dios, que son perfectos, son seguros, son los que te van a ayudar. Mira, 1 Pedro 4:19, mira lo que dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mira, hay momentos que vamos a sufrir, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, en sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando Job? ¿Pero por qué? Porque tenía un propósito con Job. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Vamos a confiar en Él. No desmayemos en este momento que estamos pasando. Él sabe muy bien lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. A Él nada le viene por casualidad, ni nada se escapa de las manos de Dios. Él conoce perfectamente quién eres tú y quién soy yo. Y como José, hermano, probablemente nosotros tampoco en este momento estamos entendiendo las razones por las cuales Dios nos está llevando en este proceso. No le entendemos, porque ¿quién entiende los propósitos de Dios? Solamente cuando vamos en el proceso, vamos comprendiendo el por qué Dios nos está llevando en eso. Puede que nos sintamos tristes, afligidos, acongojados por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Calladitos nos vemos más bonitos.
¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el proceso de Dios. Te repito una vez más el versículo que acabamos de leer. Todas las cosas nos ayudan para bien aquellos que aman a Dios. No se te olvide esta parte del versículo. Te va a ayudar para bien lo que estás viviendo. Nuestra vida es muy limitada, nuestra vista es muy limitada. La vista de Dios es panorámica. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Nosotros la nuestra es limitada. Vemos el pasado y el presente. No podemos ver nunca el futuro. Pero la panorámica, la que está allá arriba, sí sabe lo que viene para ti en el futuro. Ya sabe las bendiciones que tú vas a recibir. Entonces, hermano, la vista de Dios es completa. Yo te digo algo, la fe, tu fe, somete tu vista imperfecta a la perfecta vista de Dios. ¿Estamos claros ahí? Si yo tengo fe, aunque yo vea lo contrario, me callo porque sé que la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida personal. ¿Sabes? Neguémonos a actuar solamente por la vista nuestra. Actuemos siempre a través de la vista de Dios, a través de la palabra que Dios nos dio. Cuando la fe se cansa, entonces ya nosotros nos cansamos, ya empezamos a ver todo por vista, ya no nos interesa. Pero mira que dice la Escritura. En otras palabras, José no se cansó, José siguió viendo a través de los ojos de Dios. Por eso José fue exaltado, por eso José se le dio una posición más alta que había después de Faraón, porque su vista nunca se cansó, nunca dejó de ver a Dios. Y te digo algo muy importante, que cuando él fue llamado, ¿sabes lo que él dijo en el Génesis 39:21? Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No dice que Dios había dejado a José, lo dejó allá encerrado en la cárcel y le importó a José. Dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. O sea que Dios nunca abandonó a José. Dios en todos los momentos críticos de su vida estuvo con José. Y si estuvo con José, también contigo y conmigo va a estar. Mira lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces se cumple la palabra, nunca lo desamparó y nunca lo dejó. Pero fíjate que cuando estaba en la cárcel, José, como Dios le dio el don de interpretar los sueños, allá interpretaba todos los sueños. Estaba ¿qué? Trabajando en la cárcel y todo el mundo respetaba a José. Él trabajaba en la cárcel, hermano. Y cuando llegó el copero, le mira, yo tuve este sueño que está en Génesis 48, del 8 al 11, le dijo. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Hermano, mire, aquí vimos el trabajo en los sueños que José estaba recibiendo en la cárcel. Pero él le dijo, los sueños los interpreta Dios. No dijo, yo te lo voy a interpretar con mucha gente. No. Él dijo, los sueños vienen por interpretación de Dios. Entonces, él dice que en 3 oportunidades el copero dijo una cosa. Dice, la copa estaba en mi mano. Yo exprimía las uvas en la copa y ponía la copa en la mano de Faraón. Mira, él habló en 3 veces el trabajo que él hacía con el Faraón. Entonces José vio reiteradamente cómo hablaba este copero y dijo, bueno, aparte de que está hablando de la copa, pero hace 3 acciones que dice tomó, exprimió y puso. Son 3 verbos, 3 acciones. O sea, él estaba trabajando en lo que le correspondía como copero delante del rey. Y esto le daba la certeza de que el copero volvería a Faraón. Pero cuando llega la fórmula del trabajo igual a promoción, en Génesis 40, del 16 al 19, antes de leerlo te voy a decir algo, que el panadero sí trabajaba ya
hacia los panes y todo, pero no había un trabajo específico que él pudiera expresar realmente de lo íntimo de su corazón. Entonces él aquí solamente dice, ya 3 canastas y venían los pajaritos y se comían el pan y las migajas de pan y no sé qué, eso fue todo lo que dijo. Por eso él le dijo, al copero le dijo, en 3 días te levantarán. Y al panadero le dijo, en 3 días te matarán. Y esas 2 revelaciones de José se cumplieron en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la fórmula de Dios es trabajo igual a promoción. Cuando tú trabajas eres promocionado. Aquí vemos al copero que estaba trabajando y por eso fue promocionado. El panadero no hizo nada, por eso no fue promovido en ninguna manera. Todo lo que hizo durante su vida fue trabajar, como te dije ahorita, en la casa, en la cárcel y en el palacio. ¿Qué dice? Viniendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pastelerías para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, Faraón, tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y a las aves comerán tu carne de sobre ti. Fíjese usted, mire qué diferencia entre los dos, entre el copero y el panadero. Pero Faraón también soñó, mire cómo está trabajando, estaba en la cárcel. Faraón soñó en las vacas flacas y las vacas cortas, que significan abundancia y significan pobreza. Ambas estaban juntas, pero resulta que las vacas gordas se comieron a las vacas flacas. Es algo que inaudito, debería ser al revés, que las gordas se comieran a las flacas, pero aquí las flacas se comieron a las gordas y no podían entender, esta era la riqueza y la pobreza que podían también estar juntas. Cuando llamaron a José para que interpretara este sueño de Faraón, él le dice en Génesis 41:16, mira lo que dice. Respondiendo José a Faraón diciendo, ¿no está en mí Dios? ¿Será que él dé respuesta propicia a Faraón? Entonces, ¿sabe lo que le dijo él? ¿Sabe qué? Faraón, no soy yo el que le voy a dar una respuesta por su sueño. Es Dios el que le va a dar una respuesta, porque eso le pertenece a Dios. Entonces no nos creamos cuando tenemos que interpretar un sueño, ay, que nosotros somos Dios, no. Es Dios que te da la revelación, la interpretación para que tú le entregues a otro. Trabajar por tu sueño, hermano, te energiza. Él estaba trabajando por su sueño. Si no te deprimes, hermano, porque hay un ADN que está en nosotros que te dice en esta mañana, esta palabra Dios te dice en esta mañana, quiero que te levantes. Quiero que trabajes, quiero que te dejes guiar por mí, porque te voy a llevar hasta lugares que tú ni siquiera conoces. Anuncia a Faraón para promover, aunque José era joven, demostró ser un tremendo trabajador y ser digno de la confianza de Dios y de la confianza de Faraón. Para eso es que Dios nos llama. Hermano, yo le digo esta mañana, los soñadores entienden a otros soñadores. Los que no son soñadores no van a entender a los soñadores, van a criticar como los hermanos de él. No entendieron los sueños de José y empezaron a criticarlo y hasta odiarlo. ¿Saben? Quiero rodearme de soñadores que me inspiren. Queremos rodearnos como gente como José, que hacen a una persona mejor, hacen a una persona esforzada, hacen a una persona que sea valiente. Porque los sueños, hermano, no son solo sueños como dice la gente. Los sueños son la revelación de Dios en nuestra vida para poder interpretarles también a otros. Entonces es muy importante que usted sueñe, pero que se forme en el proceso del sueño para que el sueño no lo aplaste a usted como pasó con José. José se esforzó, creció y creció hasta que el sueño se pudo cumplir en su vida personal. Para llegar a la cima tienes que aprender a conocer a Dios y su bondad. Vámonos a Génesis 41. El 21, versículo 21. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Entonces, él está hablando quién hay, Faraón.
Él dice, yo me desperté cuando la apariencia de las flacas, que eran bien feas, bien huesudas, bien malucas, se la come las gordas y ahí se despierta. Ahí acabó el sueño. Las vacas flacas se comieron a las gordas, debía ser al revés. ¿Cómo es posible que una vaca flaca que no puede ni caminar, puro hueso, se coma a las gordas? Así pasa, hermano. Así pasa si nosotros no nos ponemos al pie con el Señor y caminar para que nadie nos robe los sueños que Dios nos ha dado. Entonces, los soñadores jamás dejan de soñar. José tenía sueños constantemente. Aquí vemos que soñó que el trigo se rendía delante de él. Ya lo leímos ahorita en el versículo 5. Lo leímos, se rendía y quedaba solamente la espiga de José levantada. Mucho tiempo después se cumplió esa profecía. El trigo es un cereal de características muy especiales que lo utilizaban en toda Mesopotamia, en todo Egipto, en toda Babilonia. Se cultivaba y se comía como el pan diario, con el cual hacían las tortillas, con el cual hacían pan en ese tiempo. Era muy utilizado por los palestinos también. Hoy también nosotros comemos pan, comemos tortillas. Todo esto viene por causa de que del cereal. Pero el trigo es semejante a la preciosa palabra de Dios. Dice la Escritura, la semilla del trigo es igual que la palabra de Dios. La semilla del trigo es dorada y dice que la palabra de Dios es oro refinado, dice la Escritura. Y ese poder de germinar trae consigo que la semilla también trae la palabra expresada por el predicador. O sea, hoy estamos expresando la semilla porque estamos predicando la palabra del Señor. Eso es lo que hay, la diferencia y la similitud que hay entre la semilla del trigo y la semilla de la palabra. Nuestra misión, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Hermano, el Evangelio es poder de Dios. Miremoslo en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces la palabra es locura. Hay mucha gente que está diciendo, mira cómo están hablando esas locuras. La locura es para los que se pierden, pero poder de Dios es a todos aquellos que recibimos la palabra con amor, porque el Evangelio es poder de Dios, no podemos olvidarnos nunca de eso. Y por medio del Evangelio, nosotros como iglesia reproducimos la palabra del Señor, y aquellos que de verdad la reciben tendrán un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el poder de nuestro Creador, hermano, va a ayudar a que se agreguen miles de personas a la iglesia de Cristo. ¿Pero a través de qué? De la palabra de Dios. A medida que vamos predicando y enseñando el Evangelio. Y nuestra misión es predicar el Evangelio. Pregúntese usted por qué no está cumpliendo la misión. Pues yo le he enseñado muchas veces aquí, esta misión no solamente es para los pastores y líderes, es para todo el mundo. Y se llama la Gran Comisión. Todo el mundo tiene que predicar la palabra. El hablar de Cristo para que al oír vengan por fe los incrédulos. Cuando estén escuchando la palabra los incrédulos, esa palabra va a cobrar vida en cada uno de ellos. Y van a venir a los pies de Cristo. Y no se trata del poder que tengan los grandes predicadores, que el gran predicador se llama Cristo, nada más. Nosotros simplemente somos pastores que seguimos extendiendo el Evangelio de Cristo. Pero no hay uno mayor que Cristo que predicó la palabra aquí en la tierra. Y como Cristo lo hizo, nosotros que somos los hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo que hizo el Hijo de Dios aquí en la tierra. Se trata del poder de la palabra de Dios como semilla divina. Usted va sembrando la semilla. Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo dio Dios. Usted va sembrando la semilla y esa semilla dará fruto en el tiempo de Dios. Es expresada por los verdaderos profetas que hablan la palabra de Dios. No todos son verdaderos profetas, dice la Biblia. Por los verdaderos, los que no escatiman nada para enseñar la palabra del Señor. Y el trigo es utilizado como una figura de los hijos de Dios en el reino. Así es utilizada el trigo en la palabra de Dios. O sea, nosotros entramos al reino de Dios cuando tomamos la semilla del trigo y la hacemos crecer en nosotros. Entonces entramos nosotros al reino de Dios. Y el fruto de buena semilla se va sembrando en la tierra. Usted lo va sembrando, usted la va tirando.
Va tirando esa semilla. El mismo Señor se compara como un grano de trigo cuando queda solo, porque dice aquí en la palabra en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso Cristo murió y resucitó y está en los cielos. ¿Por qué? Porque el fruto lo estamos viendo ahora. Todos los que estamos predicando el Evangelio, todos los que han cambiado su vida a través del Evangelio. Eso es dar fruto. Eso es dar fruto en el Señor. Entonces esto nos muestra claramente que el reino de Dios debe crecer y multiplicarse todos los días. ¿Y cómo el reino de Dios va a crecer y a multiplicarse? Cuando tú y yo predicamos el Evangelio. Yo siempre digo, no te mueras, hermano, sin llevar a alguien a los pies del Señor. Los cristianos somos el trigo, hermano. Y ese trigo tiene que producir una respuesta favorable a nuestra vida. Satanás nos reclama a nosotros y nos acusa ante el Señor y nos mete en tribulaciones todos los días. Mira lo que dice Lucas 22:31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Él lo ha pedido para zarandear, o sea que el trigo lo zarandean para sacarlo. Igual nosotros somos zarandeados por Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros nos apartemos de la presencia del Señor. Para allá donde está la confianza y la seguridad que tú tienes en Cristo. Entonces, ¿cómo nos zarandea? Con las tribulaciones, con las angustias, con las enfermedades, con los fracasos, con todas esas circunstancias nos zarandea para ver si nosotros nos salimos del camino. Cuando José habló del trigo, dice, junten toda la provisión, ahí está en el versículo, y recojan todo el trigo. Solamente guardamos el 20% y el 80% se puede utilizar para comida. Usted tiene que aprender a guardar la provisión que Dios le da. Guarda un 20% de su provisión y el 80% se lo puede gastar, pero siempre va a tener algo guardado para cuando lleguen problemas difíciles a su vida. El trigo, entonces, hermano, es símbolo de la palabra de Dios. Filipenses 4:19 dice algo muy importante. José guardó la palabra del Señor en su corazón. Usted y yo debemos guardar la palabra en nuestro corazón, porque yo no voy a tener vacas flacas en mi vida. Dígalo claramente, yo no las voy a tener. Hermano, nosotros tenemos que seguir caminando en fe, creyéndole a Dios cuando cumplimos la palabra de Él, porque Dios siempre nos va a proveer, siempre. Mira lo que dice la Biblia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Él siempre va a bendecir a nosotros mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos al Señor. Y tercero, para llegar a la cima, alaba a Dios y serán liberados de la amargura del corazón. Vámonos a Génesis 42, del 14 al 16. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Pero en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Se podía pensar que el maltrato que recibió José no produjo nada en su corazón, pero hermano, produjo mucha amargura. Separado de su padre, de su hermano, de toda su familia, a un lugar donde él no conocía a nadie, donde fue humillado, donde fue maltratado, había una amargura en el corazón de él. La amargura es el pecado más difícil de diagnosticar, hermano, porque mucha gente encierra la amargura y tú no puedes saber que está realmente amargada esa persona, porque es razonable disculpar ante los hombres y ante el mismo Dios. Es razonable, yo me disculpo, no, es que yo no tengo esto, yo no he pasado por esto. Pero no, hermano, la amargura es un pecado que corroe el alma, que te hace daño, atrae a los demonios. Para que usted lo sepa, la amargura atrae a los demonios como la basura atrae las moscas, así de esa misma manera. Y el antídoto es recibir la gracia de Dios, el antídoto de la amargura. Hebreos 12:15, mira lo que dice. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿por dónde comienza una raíz de amargura? Hermano, ponga atención en esto. Por la falta de perdón. José no había perdonado a sus hermanos.
Como no había perdonado a su hermano, la raíz de amargura estaba ahí. Él lo tenía todo, no le faltaba absolutamente nada, pero le faltaba ponerse a paz con Dios. Por eso todos esos procesos que vivió de pequeño, hasta que su carácter fue totalmente restaurado por el Señor. Porque la amargura produce frutos en nosotros, hermanos. Y frutos no de bendición, los frutos que dañan nuestra vida personal, la de nuestra familia y en el lugar donde nosotros nos encontremos. Y es el resultado de que de todas las ofensas que nos hicieron. Acuérdense usted cómo era antes, cuando chiquito, cuánto lo ofendieron, cuánto lo dañaron, cuánto lo señalaron, y que no dejamos de lado, sino que toda la vida nos estamos acordando de todo lo que nos hicieron. Hermano, hay que poner un pare hoy. Olvídate de lo que hicieron, perdona lo que te hicieron y empieza a vivir una vida limpia en Cristo Jesús, porque es muy claro lo que dice la palabra en Génesis 44, el 22 y el 34. Cada uno de sus hermanos, mira lo que dijo. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ahí se despertó José. Ahí José despertó porque se acordó de su hermano y de su padre. Para él su hermano era Benjamín. Benjamín y su padre, se le abrieron los ojos del espíritu a él y pudo ver realmente, hermano. Después de 13 años él encontró con los que se lo habían tirado en el pozo, se encontró con ellos, hermanos, y los abrazó a todos los hermanos. Mire qué reacción tan hermosa de José con todo el daño que los hermanos le hicieron. El hermano que habló con José fue Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Entonces José se despertó con la alabanza, empezó a alabar al Señor. Cuando alabas a Dios, tú te despiertas. Cuando alabas a Dios, sientes que el Espíritu, la unción llega sobre tu vida, te saca del odio que has guardado por muchos años en tu corazón. Entonces podrás perdonar y reconciliarte con aquellas personas que tanto daño te hicieron. Jesús le dijo a Satanás cuando estaba en el desierto: al Señor tu Dios adorarás. Y cuando alabas, Satanás tiene que ir, tiene que huirse de tu casa, de tu familia. Lo que está dividido se vuelve a unir cuando tú entras en la alabanza. Lo que estaba perdido lo vas a rescatar, hermano. Lo quebrado se reconstruye cuando tú alabas a Dios. El enfermo se sana. Él dice a sus hermanos: ustedes empezaron un mal contra mí, pero mira lo que dice Génesis 50, 20 y 21, y con esto cerramos. Y vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Mira qué bendición. En un principio José lloró, se resintió, se amargó, pero no sabía el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que salvara a toda su familia con la hambruna que hubo. Dios tiene un propósito con tu vida, en tu familia, y Dios va a permitir que eso se cumpla. ¿Sabes que lo bendijo con 2 hijos? Manasés, que el Señor me hizo olvidar, y tuvo también a Efraín, que el Señor me hizo prosperar. Dios el primero que hizo que olvidara todo el trauma de su vida para luego hacerlo prosperar. Porque primero, si tú no olvidas y perdonas, no llegas a la cima y te vas a caer. Tienes que olvidar y tienes que perdonar. ¿Sabes? Cuando José soñó, primero soñó con gavillas y luego con estrellas. Él fue de menos a más. Pero nosotros tenemos que soñar como José soñó, que Dios lo hizo prosperar. Empezó con las gavillas, que es lo menos en el cultivo, para luego ver las estrellas y ver las espigas, que todas se arrodillaran delante de él. Hermanos, los faraones, es decir, la gente que no tiene a Dios en su corazón, siempre va de más a menos, de más a menos. Pero los que somos de Dios vamos siempre de menos a más, creciendo en el Señor. Gracias, hermanos, muchas bendiciones para todos.